Bien, en este video vamos a ver la explicación del tema hipótesis para la varianza. Entonces, pues al igual que los temas que hemos explicado, el tema de hipótesis de la varianza, vamos a tener también tres tipos de modelo de hipótesis, donde esta va a ser planteada por la varianza o la desviación poblacional. Entonces, para que se orienten, este símbolo va a significar varianza o, en este caso, como está al cuadrado, es varianza poblacional. Si no estuviese al cuadrado, pues suponemos que es la desviación poblacional. Esta variable va a ser la que nos va a indicar el modelo de hipótesis, es decir, esta me la van a entregar en el ejercicio, ya sea como mayor que, menor que o diferente que, siempre con respecto a un número. Y recordemos pues que la hipótesis que planteamos nosotros es la H1, es decir, la hipótesis alternativa o también llamada la hipótesis de investigación. Bien, ¿qué va a ocurrir acá entonces? Con el modelo diferente que vamos a encontrar la misma gráfica con una región de aceptación y dos regiones de rechazo. Donde en las regiones de rechazo ya sabemos que vamos a aceptar la H1, es decir, la hipótesis que planteamos, mientras en la región de aceptación vamos a rechazar la hipótesis planteada. ¿Cuál va a ser la variable o cuál va a ser el distintivo de este tema? Que los valores que me limitan acá la gráfica ya no van a corresponder a los coeficientes de confianza en la tabla de Z, sino van a corresponder a unos datos que vamos a hacer la lectura de una tabla que ya más adelante les voy a presentar. Igualmente ocurre con el modelo mayor que, entonces recordemos que el modelo mayor que tiene su región de rechazo al costado derecho y su región de aceptación al costado izquierdo, donde el límite, que es la diferencia, también va a ser un dato de lectura de tabla. LT significa lectura de tabla. Y lo mismo ocurre con menor que, una región de rechazo al costado izquierdo y la región de aceptación al costado derecho. Bien, entonces esta va a ser la tabla que va a ser nuestra guía para esos valores que me van a delimitar la gráfica. Es la tabla del chi cuadrado, es el método con el cual se va a desarrollar este tipo de hipótesis de varianza, pues para encontrar como tal esos números. Entonces, para hacer la lectura de esta tabla, entonces procedemos de la siguiente manera. Por el lado de las columnas vamos a entrar con los grados de libertad. GL o GDL significa grados de libertad, y los grados de libertad va a ser igual a n-1, es decir, el tamaño de la población menos una unidad. Por ejemplo, si me hablan de un tamaño de población de 25, entonces los grados de libertad serán 24, es decir, acá entraría con 24. Si me hablan de un tamaño de población de 10, entonces los grados de libertad serían 9, es decir, entraría con 9. Esto por el lado de columnas. Ahora, por el lado de las filas. Entonces, por las filas, ahora lo voy a manejar en esta tabla con el error aceptado. Recordemos que el error aceptado, acá lo coloqué como EA, y está simbolizado o está dado bajo este símbolo, y tengamos en cuenta que el error aceptado es lo contrario o lo que le falta al coeficiente de confianza. Es decir, que si me hablan de un coeficiente del 95%, pues voy a tener un error del 5%, que como ustedes observan ahí en la tabla, todo tiene que ser en decimal. Es decir, si me hablan del 5%, pues me estarían hablando de 0,05. Si por ejemplo me dan un coeficiente del 0,90, pues supongo que el error aceptado es del 10%, es decir, 0,10. Y así pues de acuerdo a la información que me entreguen en cada ejercicio. Esto es la primera hoja de chi cuadrado con estos valores, y la segunda hoja de chi cuadrado está acá. Anexo igual estas dos imágenes que son las tablas de chi cuadrado en el correo adjunto. Bueno, entonces con esto claro, con la manera con la que hacemos la lectura de tabla, entonces
Pasamos a las fórmulas. Entonces vamos a tener una fórmula de varianza muestral. La varianza muestral va a estar dada por S. ¿Listo? Entonces recordemos, S es muestral, mientras sigma hace referencia a poblacional. Y acá S cuadrado va a ser igual a N por error estándar al cuadrado. Y finalmente hallamos el estadístico de prueba, que acá no va a ser Z, sino va a ser X cuadrado. Y va a ser el cociente entre N-1 por S al cuadrado sobre sigma al cuadrado, es decir, N-1 por varianza muestral y eso dividido en varianza poblacional. Bueno, entonces con la teoría dada, pues vamos a proceder a explicar el tema por medio de un ejemplo. Ya saben, estos ejemplos son tomados del libro de bioestadística de Daniels. Entonces el ejemplo plantea lo siguiente: se llevó a cabo en un estudio de validación del método de dosis aplicada de solución de deuterio a mujeres en etapa de lactación para medir el consumo de leche materna por parte de los bebés. Me plantean que los individuos estudiados eran 10 lactantes hospitalizados en una clínica de recuperación y nutrición de la ciudad de Santiago de Chile. Es decir, vamos a tener un tamaño de población de 10 personas. Entre los datos recolectados y analizados estaba la medición del agua ingerida, a partir de la cual los investigadores calcularon una desviación estándar de 124. Ojo, entonces para tener en cuenta, cuando no me hablan de la palabra poblacional, es la diferencia. Cuando no me hablan de la palabra poblacional, yo supongo que es muestral. Es decir, si acá me hablan una desviación estándar de 124, voy a suponer que esto es S. Más no supongo que es sigma, porque pues no me la dan como tal con la palabra poblacional o población. Entonces tenemos un S de 124. Bien, entonces en base a ello se pretende saber si es posible concluir que la desviación estándar de la población, entonces fíjense que ahí me especifican que es de la población, es decir, poblacional, por lo cual pues será sigma, sea menor a 175. Y al final me dice que sea error aceptado de 0,05. Entonces en base a ello pues acá ya saqué los datos resumidos: tamaño de población de 10, una desviación, fíjense que la S no está al cuadrado, entonces sería desviación muestral, es S, de 124. Me están preguntando una varianza, una desviación poblacional, es decir, sigma, menor a 175, y que tenga en cuenta un error aceptado del 5%, que en decimal es 0,05. Bueno, entonces en base a ello, primero vamos a determinar la tabla. Como me preguntaron con menor que, entonces la lectura la hago de la siguiente manera. Por el lado de columnas entro con n-1. Si me plantearon un n de 10, pues entraría con 9, es decir, grados de libertad igual a 9. Y me dan un error aceptado de 0,05. Es decir, voy a cruzar 0,05, fíjense acá, 0,05 con grados de libertad 9, y obtengo una lectura en tabla de 16.919, que ese valor va a ser el que me limita acá la gráfica. ¿Listo? 16,919 va a ser el punto en el que parte región de rechazo y región de aceptación. Entonces, como nuestro modelo nos lo planteaban con menor que, pues planteé la región de rechazo al costado izquierdo y la región de aceptación al costado derecho. Bueno, entonces en base a ello, dado que me dieron la desviación muestral, puedo determinar el error estándar. Entonces, ¿qué hice acá? Cogí esta fórmula y de esta fórmula despejé error estándar. Es decir, el n, que supongo que lo está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir, lo que hice acá, y como tengo el cuadrado, lo tengo que quitar, entonces saqué raíz. Raíz de ese cuadrado me da s sobre raíz de n. Y pues
reemplazando esto con los datos que me dieron, obtengo un error de 39,21. Es bueno que ustedes vayan verificando estos valores. Bien, ahora, para hallar el estadístico de prueba, entonces me baso en la fórmula que me dio la teoría y simplemente hago los reemplazos, teniendo en cuenta que me hablaron acá de desviación y como la fórmula me lo pide en varianza, pues lo elevo al cuadrado. En igual caso pasa acá con el 175 de la desviación y la fórmula me lo pide como varianza, entonces lo elevé al cuadrado, por lo cual obtengo un estadístico de prueba de 4,52. Y con este resultado entonces voy nuevamente a la gráfica que construí y lo ubico, teniendo en cuenta que la gráfica se comporta como una recta numérica y que 16 es acá el factor limitante, entonces supongo que 4,52 pues es menor que 16, es decir que está al costado izquierdo, por lo cual voy a decir que cayó en región de rechazo. Si cae en región de rechazo, entonces rechazo H0, pero H1 lo acepto. Es decir, que lo planteado en el ejercicio es verídico o es válido, como lo quieran ver. Y aquí en este tema no vamos a determinar probabilidad, simplemente vamos a concluir si la hipótesis planteada es aceptada o no, que en este caso pues sí es aceptada. Bueno, ahora como un segundo ejemplo explicativo de este tema de hipótesis de la varianza, pues voy a explicar este que también es tomado del libro de bioestadística. Entonces plantea lo siguiente: el propósito de cierto estudio fue examinar la liberación de mediadores generados nuevos y preformados en respuesta a la inhalación de un alergeno en primates alérgicos. Los individuos estudiados eran 12 monos macacos adultos machos, es decir, ese va a ser nuestro tamaño de población, el N, recientemente capturados y que cumplían ciertos criterios del estudio. Entre los datos reportados por los investigadores estaba un error de la media de la muestra de 0.4, es decir, error estándar de 0.4. Por favor, tengan en cuenta esa diferencia. Error estándar es muy diferente a error aceptado. ¿Listo? Acá el ejercicio me lo plantea como tal, me dice textual error estándar de 0.4 para uno de los mediadores recuperados en los individuos del estudio mediante lavado brancoalveolar. Bien, entonces en base a ello se pretende saber si es posible concluir a partir de estos datos que la varianza de la población es diferente de 4, es decir, sigma al cuadrado diferente a 4, por lo cual pues acá tengo los datos: tamaño de población de 12, error estándar 0.4, varianza de la población o varianza poblacional diferente a 4, y fíjense que en este ejercicio no me hablan de un error aceptado o de un coeficiente, entonces nuevamente vuelvo a suponer 0.95. Pero bueno, ¿qué va a ser el distintivo de este ejercicio? Me preguntan con diferente qué. Cuando me preguntan con diferente qué, la lectura de la tabla va a ser diferente. Como lo expliqué en el ejemplo anterior, con menor que, pues se pudieron fijar que es muy sencillo. Es simplemente entrar con grados de libertad y con error aceptado. Esto pasa con menor que y con mayor que. Es decir, la lectura con menor y mayor es muy fácil. Pero con diferente que ya va a tener un diferencial, que es el que les voy a presentar acá. Fíjense, entonces como me dieron un coeficiente de 0.95, yo supongo pues que el error es de 0,05, el error aceptado, como está acá. Ahora, como es diferente que, y ustedes saben que la gráfica de diferente que tiene dos regiones de rechazo, entonces tengo que dividir ese error aceptado en dos. Es decir, 0,05, la mitad sería 0,025, pero la diferencia va a estar acá. Para la lectura del dato de la izquierda vamos a leerlo así: 1 menos la mitad de este error aceptado, es decir, 1 menos 0,025, lo cual me da 0,975.
Ese para el dato de la izquierda de la gráfica. Y para el dato de la derecha de la gráfica simplemente va a ser este error aceptado dividido en 2. ¿Listo? Para el caso de 0.95. Ya fuera el caso de 0.90 o 0.99, pues va a ser diferente. Por ejemplo, para 0.90, entonces tendríamos un error del 10%, es decir, 0,1. Si yo divido ese 0,1 me daría 0,05, es decir, acá sería 0,05 y acá sería 1 menos 0,05, lo cual me daría acá 0,95. Eso para ese caso. Pero bueno, centrándonos en el caso que tenemos, entonces la lectura la vamos a hacer con 0,975 y con 0,025, teniendo en cuenta un n de 12. Entonces, vamos a la tabla. En la tabla tenemos un n de 12, es decir, grados de libertad, igual a 11. Vamos a entrar con 11 por este lado. Y como les acabo de plantear, el dato de la izquierda vamos a leerlo con 1 menos el error aceptado sobre 2, es decir, 0,975. Cruzo esos valores, fíjense, 11 con 0,975 y obtengo 3,816. Ese va a ser el valor de lectura al costado izquierdo. Y para el costado derecho, entonces, entro por este lado con 11, es decir, 12 menos 1 me da 11. Y por el lado del error aceptado, pues voy a entrar con 0,025. Hago el cruce de información, es decir, 11 con 0,025 y obtengo una lectura en tabla de 21,920. Y con esos valores, pues los ubico de esta manera en la gráfica de regiones. Fíjense, 3,816 y 21,920. Bueno, entonces ya con eso definido, pues procedo a hallar los valores que me piden de acuerdo a las ecuaciones que me dio el ejercicio, a la información que me dieron. Entonces, varianza muestral va a ser el n por el error estándar al cuadrado. Y eso nos va a dar un valor de 1,92. Esa es la varianza muestral. Y hallo el estadístico de prueba, que va a ser n-1, es decir, 12 menos 1, por varianza muestral, que ya está elevada al cuadrado, entonces 1,92, sobre varianza poblacional, que es 4. Y obtengo un estadístico de prueba de 5,28. Finalmente, pues lo ubico en mi gráfica de regiones. Entonces, recuerden, es una recta numérica donde al costado izquierdo tengo 3,8, al costado derecho tengo 21,9, por lo cual 5,28 pues se pondrá en el centro de ellos dos, o entre ellos dos. Y concluyo pues que H0 lo acepto y H1 lo rechazo, es decir, lo planteado en el ejercicio no es verídico, es rechazado. Y pues recuerden que acá no se determina probabilidad, y menos en este caso que rechazamos la hipótesis que planteamos o la hipótesis de investigación. Y bien, entonces pues en base a estos ejemplos y en base a la teoría que les acabo de proporcionar, les pido que desarrollen este ejemplo que están viendo ahí en pantalla. Ya saben, cualquier duda o pregunta que tengan, tienen abiertos los canales del correo institucional o el chat de la asignatura que tenemos, pues para que esto sea resuelto y el tema quede mejor entendido.